Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva edición de su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema que ha pasado durante mucho tiempo por ser un tabú. La gente lo ha interpretado de esta forma, algunos simplemente se entregan a esa situación como una adicción, y de hecho es una adicción si se consume en exceso. Hablo de la marihuana. El consumo de la marihuana, algunos lo ven como un tabú, otros lo ven como una forma de distracción. Ya sabemos quién es la persona o los grupos de personas que ven la marihuana de esta forma. Algunos lo ven como una adicción, los que la consumen, y otros como un tabú, los que se oponen a ella, y también las organizaciones e instituciones que están en contra de ella. Pero el tema central de esta nota ya pasa por una situación en la que a lo mejor algunos han quedado sorprendidos por la noticia que surgió de esa decisión que se tomó. Y es que a partir de el día 26 de febrero del 2015, fumar marihuana en la ciudad de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, es legal. Así es. Fumar marihuana en Washington es legal, pero no solamente fumar marihuana, simplemente no es fumar marihuana así de simple, sino que hay estatutos, normas y reglas que se establecieron para el consumo de la marihuana. Según información publicada por el portal El Tiempo, un portal de noticias que dice y titula: a partir de hoy fumar marihuana es legal en Washington. Dice que fumar marihuana en la capital de Estados Unidos es legal desde este jueves, es decir, desde el 26 de febrero. Aunque los conservadores del Congreso buscan bloquear la nueva reglamentación, la legalización del consumo de marihuana con fines recreativos, ojo, recreativos, aprobada en Washington por gran mayoría en un referéndum en noviembre, con un 64.6% contra un 28.4% en los votos, entró en vigor el miércoles a medianoche. La capital federal sigue así los pasos de Colorado al oeste, el estado de Washington al noroeste y Alaska, donde el consumo de cannabis, es decir, de marihuana, ya está autorizado. Oregon, el estado de Oregon al noroeste, imitará a estos cuatro estados en julio y también legalizará el consumo de marihuana. Desde ahora, Washington autoriza la posesión de pequeñas cantidades de cannabis, pero no permite su venta ni su compra. Los adultos pueden tener hasta 60 gramos de marihuana, el equivalente a unos 80 cigarrillos, y pueden cultivar hasta 6 plantas en su casa. Esas son las reglas, las normas que se establecieron junto con esta ley. La venta de pipas, pipas de agua o papel de fumar también está autorizada. Fumar en casa, cultivar en casa. Es el nuevo eslogan de esta reglamentación que provocó el contundente rechazo de los conservadores del Congreso. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, con un estrecho margen de maniobra, es la primera en ser criticada. En los parques, abstenerse. Así titula un subtítulo de este artículo del diario El Tiempo, que dice: el Distrito de Columbia, como se denomina oficialmente a la capital de Estados Unidos, o Washington, de 650.000 habitantes, no es considerado un estado, y la ley federal prohíbe el consumo de marihuana de la misma manera que lo hace con la heroína o el LSD. Entonces, las fuerzas federales pueden arrestar a alguien que posea marihuana en un terreno federal, como por ejemplo un monumento o un parque nacional. Si la nueva reglamentación se pone en marcha, lo harán sabiendo pertinentemente que están violando la ley, dijo el martes Jason Chaffetz, un legislador republicano de Utah y miembro del movimiento conservador Tea Party, en una entrevista con el diario The Washington Post. Los republicanos han intentado generar cortocircuito en la nueva reglamentación al agregar a último momento en la ley presupuestaria una línea que prohíbe poner en práctica esta ley, pero la ciudad explicó que ya era tarde. La ley fue aprobada en un referéndum. El 51% de los estadounidenses está a favor de la legalización, según un sondeo de Gallup publicado en octubre. El gobierno de Barack Obama, por su lado, dijo que la capital debería poder resolver sus asuntos, sea cual sea su estatus. Los militantes a favor del cannabis ven la legalización del consumo en Washington como un paso importante en el camino hacia la legalización en todo el país. Si el presidente puede elaborar su cerveza propia en la Casa Blanca, los adultos tienen que poder cultivar y consumir en sus casas una sustancia menos peligrosa, argumenta Robert Capecci de Marijuana Policy Project, o Proyecto de Política de Marihuana. Ahora,
¿Por qué exactamente se legalizó la marihuana allí? Hay que entender eso para poder comprender todos los puntos y preguntas que nos vienen a la mente con respecto a este tema tan complejo y tan delicado, porque ya pasa por el tema de la salud, ya está en riesgo la salud humana si se llega a consumir en exceso. Ya tocaré eso. Pero ¿por qué se legalizó la marihuana en Washington? ¿Por qué en la ciudad capital? Durante mucho tiempo en Estados Unidos la venta de marihuana se ha dado más que todo en los barrios y suburbios de estados con mayoría de población afroamericana. Tenemos el ejemplo de Michigan, Wisconsin, pero hay que tener en cuenta que todo esto, toda esta focalización de grupos que vendían y traficaban marihuana, obviamente ilegalmente, clandestinamente, en estos barrios y suburbios de esas ciudades y estados de Estados Unidos, generaron una presión de la sociedad y se fue expandiendo ese mercado, por así decirlo, hacia la capital de los Estados Unidos por la globalización del consumo de la marihuana en los Estados Unidos. Llegó a la capital de Estados Unidos. Pero ¿por qué se aprobó allí? En Estados Unidos, y esto me lo comentó un compañero estudiante de periodismo que logró aclararme esa duda muy interesante y muy específica acerca de este tema, en Estados Unidos, según lo que me comentó, y es algo que se ha hecho muy notorio en la política de este país, todo es por federación, luego estados, metrópolis y ahora es el turno del distrito capital, de la ciudad de Washington, D.C. Ahora, debido a la expansión del consumo de la marihuana en Estados Unidos, ilegalmente llegó a Washington por presiones de la sociedad. Y es que se aprobó la marihuana por los mismos motivos en los que se legalizó en Uruguay. En Uruguay, la marihuana se legalizó en todo el país, eso hay que aclararlo, en todo el territorio nacional, en la República Oriental del Uruguay, porque se llegó a la conclusión y se tomó en cuenta la filosofía, el presidente Mujica lo consideró así, de preferir que se le permitiera a los consumidores tener esta dosis de marihuana y así evitar que se dieran excesos en el consumo de la misma. Se prefirió que los habitantes de ese país consumieran marihuana en cantidades moderadas antes que lo hicieran ilegalmente y con cantidades excesivas, porque ya esto podía afectar la salud de los habitantes de ese país y también incentivar el narcotráfico. Por esos motivos se decidió, y por presiones de la sociedad de Estados Unidos, al expandirse este mercado hacia la capital, se decidió aprobar y legalizar la marihuana en la capital de Washington. Se prefiere que los consumidores la tengan en cantidades moderadas establecidas y reguladas por el Estado antes de que lo hagan ilegalmente en sitios públicos y con un exceso de consumo que lleve a problemas de salubridad y también que incentiven el narcotráfico e incluso la población infantil llegue a verse involucrada al ser víctima o lleguen a ser especies de señuelos o se les llegue a ofrecer marihuana a los niños, algo que no está bien. Por eso mismo se legalizó la marihuana allí y en la capital debido a la expansión del mercado ilegal de marihuana originado más que todo en los suburbios de ciudades y estados con mayoría de población afroamericana en los Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué gana y qué pierde el gobierno con esto? Al legalizar la marihuana, el gobierno puede ganar cierto apoyo por parte de esa población que está de acuerdo con esta ley, es decir, los consumidores, moderados o no, ya que esto beneficia políticamente al gobierno. Se estarían secundados por esa población que está de acuerdo y aplaude esta ley, esta aprobación, esta política, y esto puede beneficiar al Partido Demócrata en lo que a fuerza y poder electoral, apoyo electoral se refiere. Es decir, con esto el Partido Demócrata puede verse en una situación en la que gane más votos para las próximas elecciones, gane más apoyos y más seguidores políticos para las próximas elecciones del 2016 por parte de esa población que no es minoritaria, ojo, no es minoritaria, es con una cantidad considerable de esa
parte de la población que apoya y está a favor del consumo de la marihuana. Pero ¿qué pierde? Pierde, digamos, esa parte de confianza y de sentido moral y también cierta reputación ante los ojos del mundo, porque la sociedad internacional que ve el tema de la marihuana como un tabú, venga de quien venga, en todo el territorio nacional, al observar que un país tan importante en el ámbito político mundial e internacional como Estados Unidos apruebe la legalización, o mejor dicho, apruebe el consumo de la marihuana en la capital de ese país tan importante, como una situación en la que el gobierno está liberalizando y dejando hacer, por así decirlo, a los que consumen marihuana, y podría la comunidad internacional interpretarlo como una situación en la que al gobierno se le llegue y se le pueda salir de las manos y de su control esta situación. Pero ¿por qué se le podría salir de control? Y aquí vamos a la pregunta de qué cosas buenas y qué cosas malas trae la legalización de la marihuana. En lo positivo, lo que se pueda rescatar de esta aprobación es que puede llegar a utilizarse el consumo de la marihuana moderado con fines medicinales siempre y cuando se cree una conciencia social, una conciencia en la sociedad de que el consumo de la marihuana en cantidades moderadas y con ciertos métodos de aplicación al cuerpo pueden resultar positivas para fines medicinales, ya que la marihuana se utiliza en sí y legalmente en los estados que no está aprobada su consumo. Se utiliza legalmente con fines medicinales, pero no para el consumo y la satisfacción personal. Por ello es que esta situación puede generar algo positivo. Si se llega a utilizar con fines medicinales y se crea esa conciencia social de que tener marihuana en casa puede resultar positivo, y con cierta asesoría profesional utilizarla para fines medicinales puede ser positivo para la familia o la persona que posee estas cantidades, ojo, siempre moderadas de marihuana. Pero ¿qué cosas malas trae? Una situación en la que al gobierno se le salga de control todo esto, ya que al tener marihuana en casa, esta puede ser revendida por esas personas y así incentivar el narcotráfico. Al tener cierta cantidad puede ser revendida, y al revenderse se pueden adquirir más cantidades fuera del límite establecido por el Estado. Por ejemplo, si un consumidor adquiere la cantidad aprobada y regulada por el Estado, la cantidad de marihuana, para consumirla en su casa, ya que la ley dice que solamente se puede consumir en privado, no en público, ni en parques, ni en frente de niños, ni en la calle. Al tener esta cantidad reducida, el consumidor que no tenga conciencia de esta situación, que no tenga, digamos, conciencia o moral para respetar las consecuencias y pensar en las consecuencias que puede traer esto si se llega a utilizar para el mal, al tener esa cantidad de marihuana puede revenderla, con ese dinero comprar más y así incentivar la especulación en lo que a compra de un producto letal, que en exceso es letal, se refiere. Se adquiere más marihuana y así va incrementando y sobrepasando el límite de la cantidad regulada por el Estado. Esto incentiva al narcotráfico, y más que todo en una ciudad tan importante y urbanizada como lo es Washington, D.C. Así es como esto afecta a la sociedad. Muchos nos preguntamos, ¿cómo puede afectar esto a la sociedad? Lo puede afectar en que al incentivar el narcotráfico se cree, digamos, una cultura en la sociedad de Washington en el que se llegue a pensar que cualquiera puede tener marihuana en casa, y no es así. Los consumidores ya que tienen marihuana en su poder ya han vivido experiencias con respecto a esto, y ya pueden incluso hasta tener conciencia de las consecuencias que puede traer el consumo incluso de esto, y tienen la madurez suficiente para poder tener una cantidad de marihuana y saber cómo utilizarla y consumirla con moderación para no hacerle daño a su cuerpo. Pero aquellos que no tengan el conocimiento y la información con respecto a la posesión de este producto, que en exceso es letal, pueden resultar, pueden vivir las consecuencias y las adversidades que trae el consumo de la marihuana sin información. Es como la educación sexual: si no se tiene información acerca de ello,
y se practica sin conocimiento alguno de las consecuencias que puede generar hacerlo de la forma no adecuada y sin conocimiento, se pueden vivir experiencias que pueden resultar hasta trágicas en la vida de esa persona. Ahora, quizás la pregunta más importante con respecto y en torno a este tema, que no es solamente una pregunta que se limita a esa situación de la aprobación de la marihuana, del consumo de la marihuana en Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿es esto ético y aceptable? ¿Es ético que se apruebe y se permita a las personas consumir marihuana, así sea en privado, pero que se les permita consumir marihuana? En teoría no es ético, porque el consumo de la marihuana puede generar adicción. Tiene altas probabilidades, un 70%, 70 u 80% de probabilidades de que el consumo, así empiece por moderado, puede generar adicción. Y al generar adicción afecta a la salud y al afectarte a ti puedes afectar a terceros. Por eso, en teoría no es ético y aceptable, pero será ético siempre y cuando se cree una conciencia, como ya lo mencioné, en la sociedad de que tener marihuana puede resultar en cantidades moderadas, puede resultar positivo si se aplica para fines medicinales y no para un consumo por placer y sin información de lo que se está consumiendo y de lo que puede generar consumirlo en exceso para tu cuerpo y también de afectar a terceros y a miembros de tu familia e incluso a niños, que ya sería el extremo o el colmo de esta situación. Ahora pues, ¿cómo puede esta política incentivar el narcotráfico? ¿Cómo puede mover los hilos o el mecanismo del funcionamiento de esta industria que lamentablemente ha sido o es uno de los cánceres, de las enfermedades que hoy parecen incurables en la sociedad actual, en el siglo XXI, en la historia contemporánea, en nuestra historia contemporánea? Como ya lo mencioné, la reventa de este producto puede llegar a manos de personas que se vean involucradas y vinculadas con organizaciones que apoyan y que están dedicadas al narcotráfico. Desde pequeños grupos y pequeños focos de comerciantes de marihuana puede llegar a carteles de droga que pueden afectar tanto a la imagen de los Estados Unidos como la seguridad de ese país, al crear un círculo vicioso en el que el consumidor adquiera marihuana supuestamente para fines medicinales o también para el consumo moderado y digamos engañe al Estado al adquirirla y no utilizarla para ello sino para revenderla y crear un círculo vicioso en el que la adquiera supuestamente para consumirla moderadamente, revenderla. Esta llegaría a los comerciantes vinculados con estas organizaciones de narcotráfico y así se empieza el ciclo de nuevo. La adquiere el consumidor, la revende al comerciante, el comerciante la otorga a los carteles de droga, estos la comercializan y la trafican, porque eso es narcotráfico, de ahí viene esta palabra, esta denominación, la trafican a otros países y así se va generando un círculo vicioso que puede afectar a la sociedad, la seguridad nacional y más importante y más delicado aún la salud de la sociedad, en este caso estadounidense. Pero con esto y con esta situación ya queda a reflexión de cada uno entender de que poseer algo no necesariamente puede ser que si lo tengo ya y lo hago moderadamente no va a generarme algún daño. Hay que comprender qué es lo que se tiene para saber si se debe usar o no, porque así se use moderada o excesivamente puede generar algún daño si no se sabe qué es lo que se tiene en tu poder. Amigos, ya nos ha quedado una idea muy clara de lo que hay que entender con respecto a un tema tan delicado como es la marihuana y comprender de por qué no es ético tener marihuana en casa y ya porque ya puede pasar por una circunstancia en la que se afecten a terceros y más aún a niños en una sociedad que está tan globalizada y tan interrelacionada en sí como lo es la estadounidense más aún. Hay que tener en cuenta que no toda ley que se aprueba o toda política que dictamina el Estado es beneficiosa porque la hayan aprobado. Hay que saber leer
entre líneas cada ley que se aprueba, los estatutos que hay en ella, para poder comprender cómo nos va a beneficiar y si nos va a beneficiar sea lo que sea. En este caso, no creo que la legalización de la marihuana pueda generar un beneficio ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo para la sociedad estadounidense, pero ya esto queda a conciencia de cada quien. Amigos, les habló Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, desde Venezuela para el mundo. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.